Hola, ¿qué tal? Soy Isabel Amate, bienvenidos a mi canal. Antes de iniciar te invito a suscribirte y activar la campanita. El día de hoy tenemos como objetivo explicar el concepto de expresión algebraica y sus elementos, así también como la traducción de expresiones algebraicas del lenguaje coloquial o lenguaje común al lenguaje algebraico. Veamos. Dentro de los contenidos vamos a tener el término algebraico, elementos de un término algebraico, traducción de expresiones algebraicas del lenguaje coloquial y al lenguaje algebraico y viceversa. Vamos a ver qué es un término algebraico. Un término algebraico no es más que el producto entre el factor numérico o coeficiente de dicho término con sus variables o parte literal entre sí. Podemos ver aquí que tenemos el coeficiente que se está multiplicando con sus respectivas variables. También un término es conocido como un monomio o parte de un polinomio. Es cada uno de los términos del polinomio. Un término consta de los siguientes elementos. Tiene una parte numérica que es el coeficiente. También tiene un signo que puede ser positivo o negativo. También tiene una variable o varias variables que se llaman conjuntamente con el exponente, que es se llama parte literal. La variable sola, la letra sola se llama variable y el exponente como tal, exponente, y conjuntamente forma lo que es la parte literal. Veamos otro caso cuando el signo es positivo. Tenemos acá el signo positivo. Cuando el signo positivo se marca con el signo de más o sencillamente no lleva ningún tipo de signo y se denota que la cantidad o expresión es positiva. Aquí podemos observarlo. En este caso tenemos un coeficiente racional, que es un número racional. Continuamos. Aquí tenemos cuando el coeficiente es un racional decimal o fraccionario. Cuando es una fracción vamos a tener la misma característica de un término, pero en este caso el coeficiente es una fracción o un número fraccionario. Y seguimos teniendo aquí los demás elementos, las variables con sus respectivos exponentes y el signo, que en este caso es positivo. Tenemos acá la misma expresión, ahora con signo negativo. Y por acá tenemos un número decimal, 0.34, con signo positivo y las mismas características. Igual de este lado, la misma expresión, pero con signo negativo. Cabe destacar que no importa el coeficiente que tenga el término, si cumple con las características de tener variables que se multiplican entre sí conjuntamente con el coeficiente y sus exponentes, y un signo va a ser una expresión algebraica. No importa cuál sea el coeficiente. Lo que no puede pasar es que haya un signo en medio del coeficiente y las variables o entre las variables, porque dejaría de ser un término para convertirse en un polinomio. Continuamos. Aquí tenemos otro término o monomio. En este caso tenemos una expresión radical que acompaña al coeficiente, lo que hace que sea un número irracional. En este caso el coeficiente es un irracional, pero sigue cumpliendo con las características para ser un término algebraico. Tenemos el coeficiente, que es 7, tenemos las variables conjuntamente con los exponentes, parte literal, y los exponentes que a su vez se llaman exponentes.
Vamos a ver ahora cómo traducimos expresiones del lenguaje coloquial o común, el lenguaje que nosotros hablamos diariamente, al lenguaje algebraico. Y veamos aquí algunos ejemplos. Tenemos en el lenguaje común las siguientes oraciones o proposiciones. Y de este lado tenemos expresada en el lenguaje algebraico. Cabe destacar que en el álgebra, cuando tenemos cantidades desconocidas, hacemos uso de la variable para indicar esta cantidad, ya que el álgebra estudia la cantidad en su sentido general. Por ende, es diferente cuando tenemos en la aritmética cantidades, la suma de dos cantidades, cuando conocemos esos números, por ejemplo, 3 más 2, que es igual a 5. En este caso, tenemos la suma de dos cantidades, las cuales desconocemos. Por ende, hacemos uso del lenguaje algebraico. Pero veamos, un número cualquiera será expresado con una variable, en este caso x. Puede ser cualquier variable del abecedario. No importa, cualquier letra del abecedario puede ser utilizada como variable, pero todos sabemos que las principales a utilizar son x, y y z. Tenemos acá dos números cualesquiera, eso significa que podemos decir que serían x e y. La suma de dos números cualquiera, cuando me dice la suma de dos números, inmediatamente nos estamos refiriendo al signo de más, al signo de sumar. Lo mismo cuando la expresión significa incrementado, aumentado, excedido. Todo eso hace alusión a lo que es el signo de más. La adición de dos números cualquiera también podemos decir que es la suma. En este caso, estas dos proposiciones son dos maneras distintas de decir lo mismo, expresar la suma de dos cantidades. Cuando se trata de la resta de dos números cualquiera, vamos a tener las dos cantidades separadas por un signo de menos, lo que significa que se está expresando una resta. También se puede decir la diferencia de dos números cualquiera, es decir, que estas dos proposiciones me llevan al mismo lenguaje algebraico. Cuando nos vamos a referir al doble de un número cualquiera, fíjense, cuando hablamos del doble, el triple, 4 veces, 5 veces, nos estamos refiriendo a la operación de multiplicar, lo que significa que vamos a tener tantas veces esta cantidad. Por ejemplo, el doble de un número cualquiera, vamos a tener que es 2 veces x o 2x en el lenguaje algebraico. También podemos decir el duplo de un número cualquiera, que va a ser lo mismo, 2x. Dos maneras distintas de decir lo mismo. Volvemos acá para aclarar que también la diferencia podemos encontrarla cuando nos expresamos, utilizamos la siguiente palabra: disminuido, sustraído. Todas esas expresiones pertenecen a lo que es la diferencia. También aquí tenemos el triple de un número cualquiera. Si hablamos del triple, vamos a decir que es 3 veces la cantidad, es decir, 3x en este caso, o 3y o 3z, cualquier variable que estemos utilizando en el momento. También tenemos por aquí el cuadrado de un número cualquiera. Ya aquí nos estamos refiriendo a una potencia. El cuadrado, el cubo, ahí cuando nos expresamos de esta manera tenemos una potencia, la cual va a estar elevada al exponente indicado. En este caso el exponente es 2, por eso va a representar el cuadrado de un número cualquiera, donde x puede ser cualquier número. El cubo de un número cualquiera, esta es otra potencia, pero cuando x es elevado a la 3. También podemos decir un número elevado al cubo, o en este caso un número elevado al cuadrado. Otras expresiones del lenguaje algebraico para expresarlo en el lenguaje cotidiano o en el lenguaje coloquial son estas que tenemos aquí. Aquí tenemos
x sobre 2, lo que representa una fracción. En este caso, cuando tenemos el 2 como denominador, esto se va a leer la mitad de un número o de una cantidad, porque aquí en estas expresiones nos estamos refiriendo a la operación de dividir. La relación que hay en esta operación es con la división. También tenemos por acá x sobre 3 o x partido 3, lo que significa o se lee un tercio de la cantidad o la tercera parte del número o cantidad. Siempre que tenemos el 3 debajo, vamos a tener la tercera parte o un tercio de esta cantidad. Isabela Mate estuvo con ustedes. Si te fue de utilidad este video, no olvides suscribirte, activar la campanita y darle like.